pasamos a cortar en distintos lugares de la ciudad y organizar el movimiento en 15, después en 30, después en 40 y en un momento llegamos a 50 barrios en la ciudad de Rosario y se extendió a todo el movimiento. Pero el laboratorio, digamos así, ¿no? El laboratorio fue las experiencias nacionales, ¿no? Sobre la base de una caracterización política del periodo, ¿no? Y las experiencias de Cutralcó, lo de Libertador, Tartagal, ¿no? Pero que aquí se graficó, digamos, en ese gran laboratorio que fue Santa Lucía y que fue dando los cimientos, ¿no? Ese grupo de mujeres que fue dando las leyes, descubriendo a la luz de la práctica las leyes generales que iban a regir el movimiento hasta el día de hoy. Bueno, eso tuvo distintas etapas, ¿no? Tuvo distintas etapas en la medida que se fue agudizando, digamos, el hambre. Estos movimientos fueron creciendo, nuestro movimiento, y además se fueron constituyendo otros movimientos, ¿no? Que fue el FTB, que ya, digamos, en el 99, en el 2000, fueron desarrollándose este movimiento que fue a jugar un papel muy importante, que tenía un epicentro en Matanzas, pero que aquí se desarrolló. Y también otros movimientos de otras fuerzas, pero eran los dos movimientos más importantes que van a confluir, digamos así, en el estallido de masa del 2001. El 2001, digamos, aquí en Rosario, primero hay una situación donde el modelo, digamos, lo de la Rúa es la continuidad del modelo menemista. Claro. Se produce una fractura en el bloque de las clases dominantes y aparecen dos propuestas, una, digamos, dolarizar la economía y devaluar, y se va a una fragmentación para hacerlo una situación de secesión de las clases dominantes, ¿no? Se toman una cantidad de medidas, de ajuste, y nos encontramos ya en el 2001 con una situación de hambruna total. El corralito, bueno, los ajustes al salario, ¿no? Habían bajado al 13%, una parálisis total y una hambruna generalizada en toda la ciudad. Nosotros veníamos de marchas muy importantes, ya en ese momento se movilizaban miles de compañeros, junto que se iban desarrollando una cantidad de movimientos, ¿no? Había jugado ya un papel importante con López Murphy el movimiento estudiantil, se desarrollaron las multisectoriales en los pueblos, con centro en lo agrario, pero no solo a algunos lugares llamados centro económico, que después va a culminar con lo del argentinazo. Es decir, que se da en un marco de una situación de ascenso de la lucha de masas muy, pero muy grande. Y aquí tiene el 13 o 14 de diciembre, ya se producen cortes e incluso algunos saqueos en Empalme Granero, y eso se va extendiendo, digamos, en toda la ciudad. El argentinazo, digamos, fue, o lo que sería acá, este rosariazo que se produjo, fue un movimiento espontáneo, tal como el argentinazo, de tal magnitud, que desbordó absolutamente todo. Pero, digamos, eso estaba cimentado por todo este proceso que yo te digo. Digamos, es imposible, digamos, comprender el método, las formas
¿no? Y la conciencia que va llegando a la masa en esa espontaneidad, ¿no? Hay conciencia. Y ese sedimento, esa conciencia, es el producto de este ciclo que yo te hago de 7, 8 años. Acá, digamos, tuvo mucha importancia lo de que frente al estado de sitio, digamos, cómo los sectores medios jugaron un gran papel en Buenos Aires, en Plaza de Mayo. Aquí fuimos al monumento que permitió derrotar ¿no es cierto? Permitió derrotar el estado de sitio, la represión, ¿no? Sobre la base de un costo importante. Pero yo entiendo que lo fundamental del argentinazo es imposible entenderlo sin este periodo que va desde el interior hacia el centro de Buenos Aires. Y es imposible verlo que va desde la urbe, digamos, hacia el centro, como fue en el caso aquí del monumento. Fue el 19 y 20 de diciembre la ciudad fue sitiada. Lo mismo sucedió en Buenos Aires. Aquí llegó a haber 400, 500, 600 cortes de ruta. Una situación, y esos debates que yo te mencionaba al principio, ¿no? ¿Cuál era el camino? Si el camino para conseguir resolver su necesidad era el camino del puntero, el camino del amiguismo en lo político, o era el camino de la lucha. Eso es lo que estuvo lo que fue viendo la masa en todos esos años, si era la democracia directa, ¿no? O la democracia representativa, ¿no? Si el tema era el método, ¿cuál era el método? Bueno, el método terminó en 19-20 con 600, 700 cortes de ruta, ¿no? Donde vos agarrabas, por ejemplo, la calle Avellaneda, lo agarrabas subido el lago y cada 3 cuadras había un piquete. Rosario ardió, ¿no? Lo mismo fue en el conurbano y tuvo rasgos, digamos así, insurreccionales. Por un lado estaba la desesperación de las masas porque los gobiernos, si bien había 2 líneas en la lucha por los alimentos, fruto de esa situación desesperante, una línea que planteaba los saqueos, en la cual nosotros estamos en contra. Nosotros planteábamos la emergencia alimentaria en ese momento. Y la otra línea era la línea que el gobierno de respuesta. En cada uno de esos piquetes, el punto era los alimentos. Y por otro lado, también hay que decir que jugaron sectores de las clases dominantes en esta línea de tratar de enfrentar barrio contra barrio, ¿no? Y creando un cierto pánico, ¿no es cierto?, y de inseguridad. Frente a eso, se formaron las autodefensas y en muchos barrios se armaban las autodefensas, que lo que vendría a ser, desde el punto de vista nuestro, los embriones de las milicias. Es decir, las masas armaban, ¿no? Se organizaban los vecinos, ¿no? Y determinaban un perímetro, ¿no? De una cuadra, una manzana, 10 manzanas, 5 manzanas, ¿no? Y armaban la seguridad, ¿no? Lo que era las autodefensas, con guardias, con turnos, ¿no? Bueno, eso hasta ahí se llegó. Y después tuvieron los piquetes, ¿no? Tuvieron los piquetes tipo barricadas como Felipe Morés Godoy, ¿no? Es decir, que fue un movimiento de una magnitud y de una profundidad que abrió una situación revolucionaria. Ese auge en curso que había comenzado, como ya hemos dicho, abrió una situación revolucionaria, ¿no? Que hasta hoy yo entiendo que no la pueden apagar. Las cenizas no son solo cenizas, hay cenizas pero adentro hay brasa. Y cada vez que tocan, digamos así, se queman como se quemaron con la rebelión agraria, ¿no? Y este gobierno, digamos así, que le ha cambiado el ciclo económico, por lo menos durante un gran periodo, ahora ha vuelto a cambiar de nuevo. Las clases dominantes, digamos así, no han podido gobernar sin hacer concesión a la lucha del pueblo. Eso palpita todos los días en la Argentina.
frente a una injusticia de cualquier tipo, digamos, ese sedimento, digamos, que se fue dando en ese proceso de 7, 8 años, en un momento más oscuro, te diría, desde el punto de vista del movimiento obrero internacional, con la derrota de la entrega y del hambre, el pueblo argentino, digamos, fue sedimentando el camino de no delegar, el camino de la unidad, el camino de la lucha, el camino del desborde, el camino, digamos, de que confiar en su propia fuerza. Y esto, ya digamos así, todos estos 8 años, para resumir, se produjo un cambio del ciclo económico, ¿no? Se incorporaron millones a la industria y estas prácticas que, digamos así, que en un momento los petroleros trajeron de los pozos petroleros de las prácticas obreras, las llevaron a las rutas con el Cutralcaso, Tartagal, Mosconi, ¿no? O digamos así, o el Libertador. El método que adquirió el movimiento fue el método de movimiento desocupado, fue el método de su clase, cuando estuvo ocupada. Y cuando volvieron, ¿no? Ya fueron volviendo, una parte importante volvió, ¿no? Sobre todo una parte de la generación, digamos así, del argentinazo, en la fábrica a partir del 2004 irrumpe hasta el día de hoy, digamos, en Telefónico, en los call centers, en Terrabuzzi, en Artillero, empieza a tener un rasgo y un papel destacado, digamos, en el movimiento obrero. Y surge toda una camada, al calor de estos combates, ¿no? Van surgiendo también una nueva camada en el movimiento obrero ocupado, que es lo que estamos viendo, digamos, con Ferroviario, con el subte, con Terrabuzzi, en una cantidad, lo que fue en un momento Aquilo de Male, ¿no? Digamos, en General Motors, ¿no? Un clasismo ascendente desde adentro de la fábrica. Pero ¿qué tiene? Que es el resultado, ¿no? De esta práctica directa, esta práctica de no delegar, de ser protagonista, ¿no? Y entiendo que eso, digamos, bueno, eso es lo mejor que nos ha dejado el argentinazo.